Bueno, Artigas era un tema tabú en una época. Cuando el Uruguay nació nadie hablaba de Artigas. No era el prócer, obviamente. Ah, Artigas es una construcción muy posterior. Es de la década de 1870, cuando el militarismo, más que nada, es decir, es el Uruguay que se asienta sobre bases fundacionales, donde tiene que crear una historia patria, el indio propio, una literatura acorde, ¿verdad? Y tenemos la leyenda patria de 1879, de Zorrilla de San Martín, la escuela con Varela, todo ese relato, que el hijo de inmigrante se forme con el hijo del nacional y que todos sean parte de una misma y única historia, un único relato. Y ese relato necesitaba de un héroe y de un indio propio. Entonces, ¿qué indio vamos a elegir? ¿El guaraní? No, ni que hablar. Primero, porque era el indio católico, era en épocas en que no se llevaban bien ni con el catolicismo, las élites, ni con España. Más que se asociaba a España todo lo malo que había pasado en América y todo el atraso, entonces se emulaba a Francia, nunca a España. Por eso el indio guaraní no era el indio, no era el prototipo de indio para asociarlo al indio nacional, más allá que el nombre del país y toda nuestra toponimia es mayormente guaraní. claro. Pero bueno, lo cierto es que no se quiso ver eso, entonces se buscó extinto como etnia, que era el indio charrúa, y se hizo de él el indio nacional. Y del mismo modo el mito de crear un héroe propio, bueno, y se buscó a Artigas, ¿por qué? Porque era el caudillo que estaba con anterioridad a la creación de los dos partidos políticos fundacionales, el blanco y el colorado. Entonces teníamos que buscar un héroe que trascendiera a los partidos históricos que tanto daño habían hecho durante las guerras civiles. Y el único posible de llenar ese vacío era Artigas. Entonces, Artigas de un buen día para el otro pasó a ser el Padre nuestro Artigas, ¿verdad? Como reza su himno. Pero lo cierto es que Artigas, de su matrimonio legítimo, tuvo un hijo, un único hijo, porque las dos niñas murieron niñas que tuvo su esposa. Después ese hijo tuvo un único hijo y finalmente el nieto tuvo una única hija que murió sin descendencia, Ah, no sabía. por lo menos la legítima. Entonces, al llegar a los 100 años, esos festejos, esas efemérides de los 100 años del Uruguay de 1925, un historiador llamado Ramón Chambías de Olivar tímidamente empieza a estudiar el linaje de los Artigas y lo iba a hacer en 3 tomos. Un primer tomo que hablaba sobre el geniarca, Juan Antonio Artigas, el militar aragonés que vino a Buenos Aires, que se casó allí con una dama, con Francisca Carrasco, perdón, Ignacia Javiera Carrasco y Melo Coutinho, de familias de raigambre criolla por los Melo Coutinho, originarios de Portugal. Pero bueno, lo cierto es que iban a ser 3 tomos, el primero sobre don Juan Antonio, el segundo sobre los hijos de Juan Antonio, y el tercero que iba a hablar sobre el prócer, sino para qué iba a ser los 2 tomos anteriores, sino iba a hablar sobre Artigas. Ujú. Pero ¿qué pasó? A la hora de quererlo publicar, parece que no lo dejaron publicar porque, claro, se dieron cuenta que la línea legítima proceril había muerto hacía poco tiempo con esta señora, que era la última de las bisnietas legítimas, la única y última, y que no dejó descendencia. Pero sí había descendencia natural. Ah, Y acá, bueno, entra a tallar un poco de, ¿serían hijos de él o no serían hijos de él? Porque también está el término de que uno puede llamar hijo o puede criar huérfanos también y les da su apellido. claro. Lo vemos con Rivera todo el tiempo, ¿no? O sea, Rivera, que era nuestro primer presidente y que no tuvo hijos con su mujer, entonces crió a todos los huérfanos de la patria, lo primero que hacía era, se los llevaba a su mujer para que los criara. Pero Rivera a su vez tenía lo suyo también. Era la época, ¿no? Y tuvo hijos naturales. O sea, lo mismo que hizo Artigas, también lo hizo Rivera, lo hizo Oribe, en fin, era moneda corriente Sí. en la época.
Entonces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que la paternidad es un acto de fe. Hay una presunción legal cuando tenés matrimonio, pero en el caso que no tenés matrimonio, no tenés ni siquiera una presunción legal. Entonces, bueno, sí le dio su apellido, se llamaba también Artigas, pero ¿qué pruebas tenemos? Y bueno, y sí, las pruebas siempre son discutibles y son cuestionables. Yo le planteé a la subsecretaria de este gobierno pasado de Cultura la posibilidad de hacerle un estudio genético a los restos de Artigas, que Claro, están en el mausoleo, así como le hicimos a uno de los últimos charrúas que los trajimos de Francia, bueno, qué mejor que hacérselos en los de Artigas. Y ahí ya salimos de duda. A ver, si hay descendencia natural, bueno, se prueba. Y si no hay, bueno, no la hay. ¿Cuál es el tema? Nadie va a ser mejor ni peor por tener sangre de Artigas o de no tenerla, claro, claro. ¿verdad? Pero bueno, hay temas que son tabúes y Artigas es uno de esos temas tabúes. A tal punto que, ya te digo, ese tercer tomo de don Ramón Chambía de Olivar, que iba a hablar sobre la descendencia natural de Artigas, bueno, no se lo permitieron publicar, porque cómo iba a ser que el héroe tuviera una doble vida, una doble moral, ¿no? O sea, hijos ilegítimos, en esa época era impensable. Bueno, hoy ya se sabe y se han publicado, incluso yo tengo un trabajo sobre un hijo natural que tuvo Artigas o que se presume que tuvo él, porque yo siempre hablo de presunción, Sí. ¿verdad? Que era Pedro Mónico Artigas, que a diferencia de todos los demás hijos naturales del prócer, fue criado en el seno de la familia paterna, o sea, Ah, fue criado por su papá, por don Martín José Artigas, y lo pone, o sea, figura en el testamento de él y en el de su tía. O sea, la hermana de Artigas, que no tuvo hijos, dice, lego a mi sobrino Pedro Mónico Artigas. O sea, hay un reconocimiento expreso. Por eso insisto, ¿no? Ahí tenemos, sí, el único hijo natural que fue criado en el seno de la familia Artigas. Los demás no lo fueron. Entonces, como decían las viejas de antes, ¿será o no será? Son bolas que se corren, decían, ¿no? Pero bueno, eso pasa lamentablemente cuando no tenemos certezas, que incluso un matrimonio legítimo tampoco es garantía de nada. no, tampoco es verdad. Lo estamos viendo ahora con los secretos familiares que salen a la luz con el ADN.